Ahora que ya tenemos calculado los coeficientes de validez de contenido corregidos, para comenzar todo el proceso de interpretación, lo primero que vamos a hacer es clasificar el puntaje total, el coeficiente de validez de contenido total, usando estos criterios. Vamos a comenzar con el excelente. Para eso vamos a usar el condicional sí, y excelente es cuando el valor del coeficiente, en este caso el valor que está en la celda AL5, columna AL, fila 5, si ese valor es mayor a 0,90, entonces significa que el coeficiente es excelente. Pero si eso es falso, entonces debe ocurrir la siguiente evaluación. Y la siguiente evaluación va a consistir en determinar si el coeficiente es bueno. Para que el coeficiente sea bueno, se deben cumplir dos condiciones: que sea mayor a 0,80 y menor o igual a 0,90. Esas dos condiciones se deben cumplir. Para eso, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, volvemos a hacer una nueva condición sí para evaluar. En este caso, vamos a evaluar si lo que está en la celda AL5 cumple ambas condiciones, que sea mayor a 0,80 y menor o igual a 0,90. Para que evaluar esas dos condiciones, que se tienen que cumplir ambas, usamos entonces la función y por tanto evaluamos la primera condición. Si el valor de AL5, AL5 es la celda, si el valor que está en la celda AL5 es mayor a 0,80 y AL5 es menor o igual a 0,90, si ambas condiciones se cumplen, entonces decimos que el coeficiente es bueno. Si eso no se cumple y por tanto lo anterior tampoco se cumple, pasamos a evaluar si es que se cumple la condición aceptable. Ahora vamos a evaluar la condición aceptable. Aquí también se deben cumplir dos condiciones: que sea mayor a 0,70 y menor o igual a 0,80. Partimos entonces con el condicional sí. Como se deben cumplir dos condiciones, usamos el i y evaluamos el contenido de la celda AL5. Si ese puntaje es mayor a 0,70 y AL5, es decir, lo que está en esa celda, es menor o igual a 0,80, cerramos el paréntesis. Si ambas condiciones se cumplen, entonces decimos que el puntaje es aceptable. Si eso es falso, significa que todo lo anterior también es falso. Y ahora entonces evaluamos si es que este puntaje es deficiente. Y para eso partimos con otro condicional sí. Como son dos criterios, que sea mayor a 0,60 y menor o igual a 0,70, volvemos a usar y decimos, si lo que está en AL5 es mayor a 0,60 y lo que está en AL5 es menor o igual a 0,70, entonces decimos que este puntaje es deficiente. Si eso es falso, y por tanto todo lo anterior también es falso, lo único que nos queda es que entonces el puntaje sea inaceptable. Ahora debemos ir cerrando los paréntesis de cada condicional sí. Y para eso se van a activar colores. Voy a cerrar el primero, ¿sí? Y ahí tenemos el verde. Vamos con el segundo.
Es un morado y el morado está aquí. Vamos con el tercero. Es un rojo y eso está aquí. Y nos queda el último, que es negro, que es ese que está acá. Con eso entonces ya tenemos todos nuestros condicionales con sus respectivos cierres de paréntesis. Ahí tenemos entonces que el puntaje 0,80 es aceptable. Veamos, 0,80 está dentro del criterio, ¿sí? Porque se tiene que cumplir que sea mayor a 0,70 y menor o igual a 0,80, y en este caso es igual a 0,80. Por eso es aceptable. Y bajamos y copiamos. Si vamos, por ejemplo, un inaceptable. Un inaceptable es todo aquel puntaje que sea menor a 0,60. Este caso es 0,36, por tanto está correcto. Puntaje bueno es un puntaje que está entre 0,81 y 0,90. Este es 0,83, por tanto es correcto. ¿Sí? Veamos si hay algún excelente. No hay puntajes excelentes. ¿Ok? Ahora que tenemos los conceptos, vamos a tomar la primera decisión. Si, si el, si el puntaje es excelente y bueno, entonces lo vamos a mantener. Si el puntaje es aceptable, vamos a revisar. Y si el puntaje es deficiente o inaceptable, hay que eliminar. Para eso, volvemos a usar la condición. Si el puntaje es mayor a 0,80, significa que es bueno y excelente. Si este puntaje es mayor a 0,80, entonces hacemos un mantener. Se mantiene el ítem. Si es aceptable, entonces vamos a revisar. Y por tanto, si es menor o igual a 0,70, hay que eliminar. Un condicional más. Si este puntaje es menor o igual a 0,70, significa que es deficiente e inaceptable, entonces tenemos que eliminar. De lo contrario, significa que es aceptable y por tanto debemos revisar. Cerramos el primer paréntesis y cerramos el último. 0,80 está en el rango de aceptable, por tanto hay que revisar. 0,36 hay que eliminar. El 3 aceptable, revisar. Ya siendo bueno, se mantiene. ¿Ok? Y por tanto seguimos copiando. Ahora, por ejemplo, el ítem 1. ¿Qué significa revisar? Significa ver si podemos recuperar este ítem. Para eso tenemos que evaluar estas condiciones. ¿Sí? Para ayudarnos a evaluar estas condiciones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar esta área. Los puntajes los voy a pintar de verde, amarillo y rojo. ¿Ok? Según estos puntajes. Para eso voy a usar un formato condicional. Ya quiero pintar cada uno de los puntajes en esos tres colores. Entonces, si el puntaje es mayor a 0,80, va a ser un verde. Entonces, si cualquiera de esas celdas que está seleccionada es mayor que, es muy importante poner la coma, mayor que 0,80, entonces vamos a formato personalizado, relleno, quiero que el fondo sea verde y aceptamos. Entonces todos los verdes son ítems que están entre bueno y excelente. Ahora aceptamos. Manteniendo esa selección, ahora quiero poner en amarillo los que son aceptables. Vamos a formato condicional y decimos que el valor tiene que estar entre 0,71 y 0,80. Entonces,
dar formato a las celdas que tengan un valor entre 0,71 y 0,80. Y acá vamos a formato personalizado y queremos que ponga un fondo amarillo. Aceptamos y aceptamos. Y ahora quiero que busque los ítems que deben ir en rojo, que son todos los menores a 0,70. Formato condicional. Y ahora todo aquello que es menor que, en este caso, a 0,71. 0,71. Y lo dejamos con este relleno en rojo, claro, con rejo. ¿Ok? Y le decimos aceptar. Con estos colores, entonces, me es más fácil poder hacer una observación. ¿Qué significa acá? Por ejemplo, el ítem 1 tiene un coeficiente de 0,80, que es aceptable, ¿sí? Le falta un punto para pasar a bueno. Entonces, lo que está débil, ¿sí? En este caso es claridad. El ítem es poco claro. Podría ser que ese ítem se pueda recuperar haciendo una nueva redacción. Entonces, podemos decir que en este caso, mejorar la claridad. En este caso, la decisión final es que este ítem es recuperable. Este ítem tiene tres, tres componentes malos y un global. Entonces, este ítem definitivamente hay que eliminar. ¿Sí? Acá tenemos tres criterios muy malos. Aquí el global es 0,75 y la claridad es muy baja. Este ítem yo lo elimino. Claridad muy mala. Eliminar. Esto es mantener, mantener. Ya, aquí tenemos dos criterios revisables, dos criterios mejorables, tanto recuperable. Entonces, esto es recuperable. Este es el recuperable, mantener, recuperable, ¿sí? Arreglar formato, mantener. Acá hay dos criterios recuperables. Este es recuperable, mantener. Los criterios mejorables, ¿sí? Recuperable, mantener. Dos criterios malos, por tanto, eliminar. Sí, este se puede mantener. Este tiene dos criterios malos y bajo global, eliminar. Mantener y mantener. Ahora que ya tenemos la clasificación del coeficiente de validez de contenido total, la decisión 1 y la decisión 2 final, vamos a proceder a hacer un conteo de cuántos ítems están en cada una de esas categorías. Vamos a comenzar con indicar cuántos ítems son inaceptables, deficientes, aceptables, buenos y excelentes. Para eso vamos a usar la función contar.si y se establece el rango que vamos a evaluar. Este es el rango, punto y coma, y lo que queremos contar es dentro de ese rango cuántos son inaceptables. Es decir, el criterio que está en AT5. Este resultado nos indica que hay un ítem inaceptable. Lo buscamos aquí. Aquí tenemos uno que es el ítem 2, el con 0,36, y veamos si es que hay algún otro inaceptable y no hay. Por tanto, está correcto ese conteo. Ahora copiamos la fórmula hacia abajo. Está contando cuántos deficientes hay y revisamos. No hay ningún ítem en esa categoría, por tanto es 0. Aceptable. Copiamos y nos dice que hay 10. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10 y no hay más. Por tanto, está correcto. Ítems buenos son 14. E ítems excelente, ninguno. Y esto nos debiera dar la cantidad total de ítems que tenemos, que son 25. Este total lo voy a copiar aquí y lo voy a copiar aquí. Ahora vamos a contar cuántos ítems hay que eliminar, de acuerdo a la decisión 1. Contar puntos sí. Seleccionamos el rango y el criterio es lo que está en AX5, que es eliminar. De acuerdo a lo que estamos visualizando acá, hasta el momento habría 1 por eliminar en la primera decisión. ¿Ok? Vamos a bloquear para que no se corra al copiarlo. Revisar. Son 10. Y los 14 que habría que mantener. Después que se ha hecho, ¿no es cierto?, la revisión de cada uno de los criterios, más el criterio total, se estableció una observación y se llegó a una decisión final. Y veamos qué pasó en la decisión final. Vamos a hacer un contar punto sí y seleccionamos el rango, punto y coma, y lo que vamos a buscar es el concepto que está en la columna BA5. Cerramos paréntesis, esto lo bloqueamos porque lo vamos a copiar. Y ahora en la decisión 2, después de haber hecho la revisión, se proponen eliminar 4 ítems, se recuperan 7 y se siguen manteniendo los 14. Este 25, el total, y aquí vamos a poner K ítems final. Esto corresponde a los 14 más los 7 a recuperar. Tanto nuestra versión final, ¿sí?, nuestra versión final quedaría con 21 ítems. Otro cálculo que hay que hacer, vamos a calcular el promedio total de cada indicador. 0,76 para coherencia, 0,76 para claridad, 0,81 para relevancia, 0,83 en formato y 0,79 validez de contenido total. ¿Ok? En este caso, la validez de contenido es aceptable. ¿Ok? Estos dos indicadores, que son los más bajos, estos se pueden mejorar. ¿Y cómo se mejora? Bueno, dijimos que habían ítems que hay que eliminar, ¿sí? Bien, vamos a marcar los ítems a eliminar con ese formato en formato condicional, ¿sí?, donde la fórmula es que AQ5 es igual a eliminar, dándole ese formato a este rango, desde AQ5 hasta AR29, que son eso que está seleccionado ahí. Con eso entonces quedan marcados los ítems. ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque vamos a calcular el promedio ahora, pero con los ítems que están eliminados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la función promedio.si
vamos a usar el rango donde vamos a utilizar la evaluación, punto y coma, y establecemos el criterio. El criterio es que en esa celda los valores deben ser distintos a eliminar. Entonces va a promediar solo los valores que sean, digamos, que no tengan el concepto de eliminar en ese lugar. Y aquí entonces vamos a usar la columna a promediar. Entonces lo más importante es que el rango este debe estar bloqueado. Y con eso entonces la validez de contenido global mejora la relevancia, mejora la claridad y mejora, ¿no es cierto?, la coherencia. El formato baja un punto, pero no tiene tanta relevancia. Lo importante es que sí se mejora la validez de contenido. Los indicadores de validez de contenido mejoraron al eliminar los ítems. Mejoró coherencia, mejoró claridad, mejoró relevancia. Formato bajó un punto, lo cual no es significativo, pero sí mejoró, ¿no es cierto?, la validez de contenido total. En resumen, nuestro instrumento tiene validez de contenido. Ahora, para cerrar este proceso, tenemos que calcular la confiabilidad sacando los ítems que están marcados en eliminación. Entonces, vamos a pedir el análisis de fiabilidad dejando fuera el ítem 2 y 3. Vamos a seleccionar primero todos los ítems y ahora vamos a sacar el ítem 2, el ítem 3, 21 y 23. 21 y 23. Y la confiabilidad final quedó en 0,91. Si nos vamos, la confiabilidad de la escala partió en 0,92. La confiabilidad final fue de 0,91. Por tanto, la confiabilidad se mantiene, no hay un cambio significativo y lo que podemos visualizar es que eliminando los ítems que no aparecen tan bien, la confiabilidad, la validez de contenido final es de 0,82, lo cual es buena.